Buenas tardes. Para mí es un placer presentar a la primera de las ponentes, nuestra compañera Teresa Domínguez, presidenta y cofundadora de la Asociación Feministas Radicales de Andalucía, que hablará en nombre de las mujeres y como miembro de CIANOS, Coalición Internacional por la Abolición de la Maternidad Subrogada. Como investigador especializado en el análisis feminista de la explotación reproductiva a nivel internacional. Teresa hoy expondrá sobre las distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres y las niñas en el contexto de la reproducción subrogada. Abordará el trabajo existente tras el informe detallado de la relatora especial Rim Al-Salem sobre la violencia contra las mujeres y las niñas en la reproducción subrogada y el documento temático para el 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas de octubre de 2025, que se ha basado en 120 informes y 78 expertías, en los que Afra Mujeres ha contribuido directamente como organización con su propio análisis, junto con los aportes de las organizaciones que conformamos la CIAMS. Su ponencia se titula Situación actual de la reproducción subrogada y la industria que lo sustenta. Démosles la bienvenida. Buenas tardes. Si pueden subir un poquito más la luz aquí del escenario. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras, amigas, feministas. Es un honor para mí estar hoy aquí en el primer foro abolicionista Ciudad de Jerez, en este espacio de encuentro y lucha para enfrentar las distintas formas más urgentes y complejas de violencia patriarcal. Hay batallas que no se eligen, simplemente se presentan como una obligación ética ineludible. La lucha contra la explotación sexual de las mujeres y la lucha contra la explotación reproductiva creemos que es un deber ético de sociedades avanzadas, democráticas y respetuosas con los derechos humanos. El resultado de investigación, pero sobre todo el resultado del fruto de la convicción profunda de que los seres humanos no estamos ni en venta y mucho menos las mujeres somos carne de esclavitud, ni tampoco somos servidumbre altruista. Mi activismo en este frente empezó cuando mi camino se cruzó hace años con la escritora, investigadora y activista hindú Rita Banerjee, con la que me une una relación muy especial y personal. Fue a través de su trabajo en la campaña 50 Million Missing, que denuncia el genocidio sistemático de mujeres y de niñas, en un proyecto fundado allá por 2006, presente en más de 190 países, contra el genocidio contra niñas y mujeres por razón de sexo en India, y terrible vulneración de derechos humanos y reproductivos de las mujeres en dicho país, donde comprendí la verdadera dimensión de la misoginia que alcanza cotas indescriptibles. Para la modificación de las leyes en India a finales de 2017, que no se hicieron reales hasta 2021, para cerrar las puertas a extranjeros a la explotación reproductiva. La India ha sido uno de los destinos preferidos en busca de mujeres. No en vano, India ha sido reconocida como, lo conocerán, el útero del mundo, en busca de mujeres. India ha sido reconocida, como digo, como el útero del mundo, un negocio basado en el capitalismo exacerbado, construido, como decía Rita Banerjee, sobre la supremacía de sexo, raza o etnia y clase. Según Rita Banerjee, solo en el Reino Unido acudían cada año 12.000 individuos para comprar bebés. O posteriormente, el trabajo exhaustivo de investigación sobre mujeres explotadas reproductivamente de la doctora Sheila Saravanan u otras ONGs en la India, país además del que acabo de regresar.
me uní a 50 Million Missing y desde entonces hemos trabajado para la ONU para que incluya el genocidio femenino por razón de sexo en el Acta de 1948 para la prevención y la sanción del delito de genocidio. Hoy continuamos hablando de la llamada explotación reproductiva que se sigue extendiendo como un mal endémico. Una forma sofisticada y brutal de violencia y explotación reproductiva de mujeres y mercantilización de menores. No estamos aquí para debatir si debe ser altruista o si se debe ser regulada o si debe ser comercial. Nuestro objetivo es claro, su erradicación absolutamente mundial. Y a esa misma conclusión ha llegado Rima Al-Salem. Esta reflexión se basa en el reciente informe de la relatora especial sobre la violencia contra las mujeres y contra las niñas. Se centra en los factores que impulsan esta práctica, sus consecuencias en los derechos humanos de las mujeres menores involucrados. El informe, además, une el espíritu de 120 comunicaciones y consultas con 78 expertos y expertas internacionales, entre los que nos incluimos, con la experiencia también de madres y el análisis profundo de las tendencias de los marcos legales y las consecuencias para los derechos humanos, especialmente para las mujeres y, hay que decirlo, para las niñas. Los informes que hemos reunido y que se han remitido por parte de las 50 organizaciones que formamos parte de la Coalición Internacional para la Abolición de la Maternidad Subrogada, presentados por la relatora especial de la ONU, Rima Al-Salem, con toda su valentía, para este informe de la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, están publicados en la página de las BIAMS. Y además los aportes autorizados mencionados por Rima Al-Salem para su informe se han publicado el 13 de octubre en la propia página del mandato. Por tanto, están a su disposición, no solo en la web del mandato, sino también en nuestra propia web y en la web de la CIAMS. Queda patente en el documento y en los numerosos aportes que la reproducción subrogada, como así la llama Rima Al-Salem, no es una técnica de reproducción asistida, es una práctica social y cultural dañina que encaja con la definición exacta de lo que es la trata de mujeres y por tanto encaja la definición de violencia contra las mujeres de la ONU de 1993, causando daños físicos, psicológicos y privación de libertad dirigidos exclusivamente a mujeres por su capacidad reproductiva. En el informe se utilizan términos como madre sustituta en lugar de persona gestante, para evitar, por supuesto, lo que significa la deshumanización y la cosificación de la mujer, reduciéndola a su función meramente reproductora, ya que hay que saber que madre en el derecho internacional de los derechos humanos se define como una mujer con capacidad de gestación que da a luz un hijo. El fenómeno de la reproducción subrogada y su tendencia hay que analizarlo desde la perspectiva de que la práctica de la subrogación está en un aumento global. Es una realidad con un crecimiento significativo. Está en aumento. Eso es una realidad, con un crecimiento significativo en arreglos especialmente transfronterizos. En 2023, el mercado mundial se valoró en 15.000 millones de dólares y se proyecta que alcance los 100.000 millones de dólares de aquí a 2033. Las madres, que son llamadas sustitutas, reciben solo una pequeña fracción de lo que se conoce como la compensación total del dinero que se maneja, siendo la mayor parte para los intermediarios. Las madres lo que reciben aproximadamente es un 10%, entre un 10 y un 27%. En particular, tenemos que mencionar que hay incentivos y comisiones entre 1.000 y 5.000 dólares de promedio para quienes envíen a una mujer a una agencia de reproducción subrogada. Es decir, que la profesión de
gente comisionista es muy lucrativa y hay muchas personas que se dedican a ello. ¿Y qué pone en entredicho el supuesto de que la regulación es suficiente para prevenir los abusos de la gestación subrogada? Pues precisamente la búsqueda de foros de conveniencia, que lleva a los compradores a países donde hay jurisdicciones menos restrictivas y, sobre todo, menos costosas. En cuanto a las políticas estatales, existen tres modelos regulatorios principales. Por un lado, tenemos la prohibición explícita, que es predominante en algunos países, como son los de Europa Occidental, como sucede en España. Pero eso no impide que los ciudadanos de dichos países, como sucede en España, se marchen a terceros países a pesar de la prohibición. La filiación de menores a menudo es reconocida para salvaguardar, o lo que se conoce, salvaguardar el interés del superior del menor. Por otro lado, tenemos la regulación o el reconocimiento en algunos países que permiten solo la subrogación altruista, lo que no impide que los compradores acudan a mercados comerciales o intenten, por supuesto, forzar que dichos países fuercen sus políticas a regulaciones comerciales. Otros países permiten la regulación comercial, lo que no impide que dichos compradores acudan a mercados más baratos en busca de mujeres a terceros países y que las trasladen al país que les convenga, lo que se conoce como trata de mujeres, también en la explotación reproductiva. Y luego ya tenemos la gran mayoría de países donde no existe la regulación. La mayoría de estados que no regulan la subrogación, lo que lleva a la ambigüedad jurídica y la tolerancia en una práctica absolutamente violenta. Los mecanismos de jurisdicción, además, son dispares. Y como dijo Taina Bieneme, directora ejecutiva de la Coalición contra la Trata de Mujeres, representando a la CIAMS en el evento del alto nivel de la ONU precisamente hace unos días, el 8 de octubre, algunas leyes nacionales que prohíben la subrogación traspasan fronteras y ofrecen la posibilidad de enjuiciar a quienes recurren a la subrogación transnacional, como pasa, por ejemplo, aquí en España o en Australia, y aplican la ley. Pero estas leyes siguen siendo muy dispares. Las mujeres suelen haber dado a luz con anterioridad y a menudo son de entornos de bajo ingreso y de estatus social inferior a los compradores. Esto es un hecho. Sus motivaciones son la mayoría de las veces una necesidad económica. La descripción como proveedoras de servicio cosifica a las mujeres y justifica el peligro de su dignidad. Las mujeres migrantes, como siempre, son específicamente seleccionadas y trasladadas para eludir los marcos legales. Un tema al que se le dio mucha importancia fue el consentimiento. La cuestión del consentimiento de la madre gestante, fue una de las grandes cuestiones que estuvimos examinando con Rima Al-Salem. El consentimiento por sí solo no hace a la reproducción subrogada ética. No se pueden justificar violaciones de derechos humanos simplemente por el consentimiento. La asimetría de poder entre las madres subrogadas y las agencias convierte el consentimiento informado en una mera formalidad. El consentimiento en contextos de explotación o necesidad económica no es ni libre ni válido, ya que muchas madres desconocen los riesgos y además están presionadas. Incluso en los casos donde las madres gestantes no se encuentran 100% presionadas o se encuentran en situación de precariedad económica absoluta, como sucede en contextos como Estados Unidos o puede suceder en contextos como Canadá, consentir bajo condiciones como, por ejemplo, lo hago por la educación de mis hijos, o lo hago por el pago de la hipoteca, o por la jubilación, o por la adquisición de bienes, e incluso por el ideal patriarcal del sacrificio, lo hago por amor, lo hago por mis amigos, porque me lo piden, por favor.
La imposición marital, la presión del entorno, influyen significativamente en su decisión de participar de dichos acuerdos. Esto se ve amplificado agresivamente por los medios, por la presión familiar, por los amigos, por la falacia del altruismo, por la falacia de donar, como si fuese posible donar un bebé o incluso venderlo. El 67% de los acuerdos o contratos incluyen restricciones legales que anulan la posibilidad de revocar un consentimiento posparto. Y según los estudios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el 63% contiene cláusulas abusivas por incumplimiento de dietas o de restricciones físicas, controlando incluso la vida diaria de la madre gestante. En el 92% no existe una negociación real con las madres. En muchos casos es difícil también recopilar datos por culpa de las cláusulas de confidencialidad que deben firmar en los contratos y en los acuerdos de no divulgación. En la mayoría de los países con subrogación altruista, los acuerdos no son realmente y legalmente vinculantes, lo que significa que la madre, cuando pare o da a luz, es la considerada la madre. Por tanto, al momento del nacimiento, y puede decidir no ceder a su bebé. Y es por ello que los clientes prefieren legislaciones regulacionistas comerciales. Tenemos que hablar también de la ovodonación, que tiene mucho que ver en este mercadeo del cuerpo de las mujeres. Es esencial para la gestación subrogada. La selección genética y la eugenesia es una forma grave de violencia. Es una práctica racista y clasista. Las mujeres donan óvulos y suelen ser jóvenes. Es una práctica en la que la situación de vulnerabilidad económica es la principal figura. Son seleccionadas por agencias según criterios de su etnia, su origen y su nivel educativo, factores que influyen también en la compensación que reciben. Las donantes blancas, evidentemente con estudios superiores, pueden recibir 100 veces más que otro tipo de mujeres. La publicidad, además, presenta la donación como altruista y rentable, pero omite los riesgos físicos y emocionales involucrados. Y muchas mujeres donantes o muchas jóvenes donantes afirman no recibir atención médica a posteriori. Además, la captación de menores y el uso de plataformas digitales, como por ejemplo Instagram, TikTok, facilitan la explotación en países donde la práctica es prohibida. Muchas mujeres, sobre todo jóvenes, insistimos, son captadas como donantes, mientras que son estudiantes, para probar también su tolerancia a procedimientos médicos antes de llegar a un arreglo de reproducción subrogada. Los compradores tienen la posibilidad de seleccionar óvulos del mercado basándose en características genéticas específicas, incluso su propia religión. Esto socava el principio de igualdad. Posteriormente se producen lo que se conocen como los abortos selectivos. La preferencia por un sexo, generalmente masculino, hay que decirlo. Refuerza los estereotipos y las desigualdades sociales y la eliminación de fetos en los embarazos múltiples, generalmente niñas. Hay que recordar que la fecundación in vitro en España genera más de 600 millones de euros al año, según el último informe especial de centros de reproducción asistida. En España, alrededor del 7% de los nacimientos son a través de estas técnicas. En concreto, uno de los procedimientos que más ha incrementado su demanda es la fecundación in vitro con óvulos de otras mujeres, donde España realiza la mayoría de los ciclos de Europa, que eso hay que tenerlo en cuenta también, junto con Rusia, la República Checa y Grecia. Cubrimos el 45% del mercado europeo, nuestras niñas, nuestras jóvenes, nuestras hijas. La mayoría se realizan en centros privados, donde extienden la edad hasta los 50 años de las mujeres.
España logra mezclar de una manera muy eficaz el incentivo económico de la donación, que ronda los 1.000 euros, con el incentivo social del concepto del altruismo. Esto consigue que se movilicen muchas jóvenes donantes, nuestras hijas, nuestras jóvenes, nuestras estudiantes. Por el contrario, en otros países europeos escasean las donaciones. ¿Por qué? Debido a que no se compensa económicamente en Europa. En Italia no se compensa. En Francia solo se compensa el transporte hasta la clínica. Pues no hay donantes. Esto genera un enorme turismo reproductivo en España. Las causas y las consecuencias, pero esto daría para otra charla. Volvemos al refuerzo de estereotipos sexistas y la mercantilización. La gestación subrogada implica el uso directo y con fines de explotación de las funciones corporales y reproductivas de una mujer en beneficio de otras personas, lo que a menudo se traduce en daños duraderos y en circunstancias de explotación. Se otorga un valor monetario a la capacidad de las mujeres de concebir y dar a luz, reforzando desequilibrios de poder y el estereotipo patriarcal y reduciendo a la mujer a su función reproductiva y a perpetuar la idea de que la biología y la capacidad reproductivas femeninas son delegables y además comercializables. Tenemos que hablar también del aumento de la demanda. El aumento de la demanda se explica principalmente, por un lado, por el incremento de la infertilidad. Es un hecho que está afectando a 1 de cada 6 parejas a nivel mundial, pero también tenemos que decir que por parejas o por personas sin infertilidad clínica, como parejas varones que apelan a la infertilidad por ser del mismo sexo, personas con infertilidad inducida por hormonación, hombres solteros y personas que superan la edad reproductiva, y otras que optan por motivos personales o sociales. Por otro lado, llevamos años advirtiendo de la subrogación social. Ejemplo claro, Estados Unidos, que evidencian que hay grandes empresas que ofrecen apoyo financiero para la subrogación a hombres y a mujeres, que ofrecen apoyo financiero para mantener así su carrera, sus trabajos y sus cuerpos, mientras que tienen un hijo, por ejemplo, pues en la otra punta del mundo, a coste bajo y subvencionado, ya que hay debates para incluir estos gastos también en seguros de salud, seguros médicos, acelerando así la expansión del mercado internacional de la subrogación. Rima Salem, en su discurso sobre el 30 aniversario de la 4ª Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, evaluó los avances y retrocesos en los compromisos de la declaración y destacó la urgencia de abordar la violencia, la explotación sexual y reproductiva y el abandono institucional que aún enfrentan las mujeres, y criticó la desaparición de los conceptos de dignidad y humanidad en las políticas públicas y la deslegitimación del término sexo como base de la discriminación por género. También señaló y subrayó la necesidad de nombrar la violencia estructural por su nombre, sin hipocresías, desde la realidad material de ser mujer y la lucha contra el patriarcado. La violencia contra las mujeres y las niñas en la reproducción subrogada tiene factores como la violencia económica. Las madres gestantes, especialmente aquellas en situación económica precaria o con deudas, la gran mayoría, son altamente vulnerables a la explotación y la violencia durante el proceso de reproducción subrogada. Recuerdo un estudio de la investigadora Sheila Saravanan en India, en el que 10 años después y varios embarazos después de las mismas mujeres seguían en el mismo estado de pobreza que la primera vez que fueron madres de alquiler. Aunque algunas madres con estabilidad económica pueden vivir experiencias positivas, poquitas, la mayoría carece de poder expresar sus desacuerdos o denunciar abusos por parte
de las mismas madres y por las propias cláusulas de confidencialidad. Se han reportado casos donde se les niega compensación o asistencia médica. Incluso pagan por medicamentos cuando no logran el embarazo o el embarazo tiene complicaciones. Los contratos exigen a las madres el control absoluto de sus cuerpos y muchas mujeres también venden sus óvulos entre un embarazo y otro cuando ya no son aptas para ser madres gestantes. Tenemos la violencia psicológica. Las madres enfrentan una presión psicológica intensa. Se les presenta la subrogación como un acto de amor y solidaridad, lo que dificulta que expresen su inconformidad debido al compromiso emocional. Ya hay estudios que muestran altos niveles de depresión, ansiedad y estrés postraumático, junto con traumas asociados a la abrupta separación del recién nacido, lo que refuerza su sensación de ser tratadas como objetos, más que como personas. En Estados Unidos, incluso, algunos contratos permiten a los compradores decidir si mantener a una mujer en un soporte vital en caso de que la mujer entre en coma, para salvaguardar la vida del feto. Sufren violencia física. Las madres gestantes también enfrentan mayores riesgos de salud en comparación con otras madres. Los medicamentos como el Lupron, utilizados para sincronizar los ciclos y facilitar la implantación del embrión, son peligrosos y requieren manejo especializado, pero a menudo las mujeres se los administran sin manejo especializado. Tratamientos experimentales como el Medrol han causado muertes por insuficiencia cardíaca. Según estudios recientes, los embarazos por subrogación presentan mayor incidencia de embarazo ectópico, cesáreas, diabetes gestacional, hipertensión, preeclampsia, sepsis, hemorragia posparto y placenta previa. Además, se programan cesáreas a conveniencia de los compradores, sin considerar las condiciones médicas ni preferencias de las madres, lo que eleva los riesgos de complicaciones posparto y, por supuesto, se da prioridad del éxito del embrión sobre la salud de la madre. Existe violencia reproductiva. Los desequilibrios de formas de violencia, especialmente cuando los llamados progenitores, amenazas legales. Se han documentado presiones incluso después de las 12 semanas y la imposición de reducciones selectivas en embarazos múltiples, lo que pone en riesgo la salud física y emocional de las madres. Como decía antes, la selección de sexo integrada en estos procesos amplifica los prejuicios sexistas. Esclavitud y trata. Según el protocolo de Palermo, la llamada maternidad por sustitución cumple los criterios de trata. El informe de la ONU destaca numerosos aportes que muestran los mecanismos de esclavitud y trata. Existe captación mediante engaño, coacción económica y traslado. Mujeres que son llevadas a apartamentos controlados, pero no solo eso, sino también mujeres que son llevadas a terceros países. Por ejemplo, en India se prohibió la explotación reproductiva para terceros. Solamente se mantuvo la altruista, pero sin embargo las mujeres indias se las trasladaban a Nueva York. Afirma Rimal Salem que la reproducción subrogada comercial, que corresponde a la inmensa mayoría de los casos de reproducción subrogada en el mundo, constituye venta de niños, lo cual es un delito. Sin la transferencia del bebé no habría ningún incentivo para el acuerdo de subrogación. Textual. Resumiendo, repercusiones en los menores, sobre todo en las niñas. Falta de evaluación parental. A diferencia de la adopción, no hay verificación de antecedentes de los compradores, siendo el principal requisito la capacidad económica. Esto expone a los menores al riesgo de explotación sexual, trata y abandono. Hay numerosos casos documentados de explotación sexual de los menores. Conflicto de identidad. Los menores
pueden sufrir conflicto de identidad a largo plazo, intensificados si son concebidos por donación de gameto. El derecho a conocer los orígenes es crucial por razones psicológicas, emocionales y de historial médico. Cosificación del menor, la programación contractual de la separación y trata al menor como objeto pasivo de un acuerdo entre adultos o como una mercancía. Esta separación temprana puede menoscabar el desarrollo del apego y el crecimiento emocional. Abortos selectivos. Las niñas mayoritariamente son víctimas de abortos selectivos en función del sexo y los contratos de subrogación incluyen cláusulas de reducción selectiva por sexo y por discapacidad. Normas internacionales del derecho humano aplicable. Rimersalem señala que no hay disposiciones explícitas sobre subrogación, pero los tratados y herramientas internacionales proporcionan un marco jurídico. La dignidad humana. La subrogación viola este principio al cosificar y mercantilizar a mujeres. El Parlamento Europeo condena la subrogación por socavar la dignidad humana de la mujer al utilizar su cuerpo y sus funciones reproductivas como una materia prima. Protección materna. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales exige especial protección a las madres durante un periodo de tiempo razonable antes y después del parto. Prohibición de tortura y tratos inhumanos. La tortura, la explotación, la trata, la reclusión, la separación forzada de hijos e hijas, abortos obligados y procedimientos médicos invasivos pueden constituir estos tratos. La prohibición y trata de venta de niños. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y su protocolo facultativo prohíben la trata y la venta de niños y niñas. La subrogación comercial, al implicar un pago y una transferencia de un niño o niña, se considera en sí misma un grave prejuicio y una violación de los derechos humanos. La directiva revisada de la Unión Europea reconoce la explotación de la maternidad subrogada como una forma de trata. Prohibición de obtener lucro del cuerpo humano. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio de Oviedo prohíben que el cuerpo humano sea objeto de lucro. Prohibición de selección de sexo. El Programa de Acción de la CIPD y el Convenio de Oviedo clasifican la selección prenatal del sexo como discriminación contra la mujer. Derecho del niño a conocer sus orígenes e identidad. La Convención sobre los Derechos del Niño protege el derecho del menor a conocer a sus padres y a la preservación de su identidad. El Comité de los Derechos del Menor ha expresado su preocupación por la determinación de la filiación basada exclusivamente en arreglos contractuales previos. Derechos reproductivos. Estos no implican un derecho incondicional a tener un hijo. Los principios de Verona establecen que no se otorga a ninguna persona el derecho a tener un hijo. El Marco Internacional de Derechos Humanos no aborda de manera específica y completa la reproducción subrogada, aunque diferentes tratados y convenciones establecen principios aplicables. El respeto a la dignidad humana, consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros tratados, prohíbe la cosificación y la mercantilización de mujeres y niños en estos procesos. Instrumentos como la Convención de la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el Convenio Europeo condenan la utilización del cuerpo femenino con fines lucrativos y reconocen el derecho de las mujeres gestantes a ser reconocidas como madres. Además, tratados contra la trata de personas y la venta de niños y niñas consideran que la reproducción subrogada comercial implica vulneraciones graves y puede constituir
explotación y trata. La protección especial de las madres antes y después del parto y los derechos del menor a conocer su identidad y filiación están reconocidos, pero la ausencia de regulación específica generan desafíos legales y éticos importantes. Instituciones como el Parlamento Europeo y el Comité de Derechos del Niño y la Niña han expresado preocupación por las prácticas de reproducción subrogada, enfatizando la necesidad de enfoques basados en los derechos humanos que garanticen la protección y la dignidad de todas las personas involucradas. En conclusión, la práctica de la subrogación se caracteriza por la explotación y violencia contra mujeres y menores, reforzando normas patriarcales al mercantilizar y cosificar el cuerpo femenino. Y la relatora recomienda avanzar hacia su erradicación global mediante un instrumento jurídico vinculante que prohíba todas sus formas. Se debe adoptar un marco legal sancionando a compradores, agencias y clínicas, despenalizando a madres y ofreciendo apoyo para su salida del sistema, además de prohibir la publicidad y la promoción. La explotación reproductiva constituye una manifestación compleja de violencia estructural y una explotación económica cuyas víctimas principales son las mujeres en situación de vulnerabilidad y la infancia, especialmente las niñas. Invito a reflexionar sobre estas implicaciones éticas, jurídicas y sociales de esta práctica, así como a trabajar activamente por su erradicación, por la protección de los derechos humanos y la reparación efectiva a las víctimas, según lo recomendado desde las Naciones Unidas y desde organizaciones como la CIAMS, Coalición por la Abolición de la Maternidad Subrogada, conformada por más de 50 organizaciones internacionales que defienden los derechos humanos de las mujeres y de los menores. La gestación subrogada no es un avance. Es la forma más moderna y brutal que tiene una vez más el patriarcado de someternos y que mercantiliza y explota nuestros cuerpos como mujeres y la vida de las criaturas. Por tanto, apoyamos completamente el informe de la relatora especial Rima Al-Salem para que se establezca un instrumento que prohíba la venta de los seres humanos y se instrumentalice el cuerpo de las mujeres, como el impulsado por la CIAMS, la Convención Internacional Feminista para la Abolición de la Gestación por Sustitución. Nuestras demandas se basan en las normas internacionales de los derechos humanos. Muchas gracias.